7 de la mañana, 17 minutos. Hablamos un poco, Kelly, de la situación en Perú. Actualizamos con una nota de protesta del gobierno peruano a los presidentes de la región. Recordemos que tras lo sucedido con Pedro Castillo, en las últimas horas, el gobierno colombiano hizo público un comunicado conjunto. Un comunicado conjunto y dice así, voy a leer simplemente el primer párrafo. Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú. Ese comunicado conjunto ha suscitado esa nota de protesta. Sí, lo afirma el gobierno peruano, que recordemos, Jesús, está representado en estos momentos por la presidenta Dina Boluarte, y se lo envían específicamente al presidente Gustavo Petro, al presidente Alberto Fernández, al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al gobierno boliviano, sin mencionar directamente al presidente Luis Arce. Dice, con relación al comunicado conjunto emitido por un grupo de países en la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores puntualiza lo siguiente: las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre generaron la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia. Ellos explican un poco qué fue lo que pasó finalmente ese día, en el momento en el que el expresidente trata de disolver el Congreso y el Congreso sigue adelante con esa votación que tenían de vacancia. Explican que está establecido en el artículo 115 de la Constitución que la vicepresidenta Dina Boluarte tendría que asumir la presidencia en ese momento. Y luego al final dice el comunicado: el gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumpla con las obligaciones internacionales previstas en el sistema interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la democracia en el país, en el Perú. Y fíjese que con este comunicado, Jesús, hay un editorial que hace también el diario El Comercio en el Perú, que se llama El crimen no es protesta. La violencia desatada en el país por grupos radicales es un grave delito que no debe ser pasado por agua tibia, pero más adelante dicen un intento de intervención finalmente de países de la región, rechazando un poco el editorial este pronunciamiento que hacen los presidentes. Y le doy un elemento adicional a todo esto que usted nos acaba de comentar aquí en RCN Radio, y es un pronunciamiento vía Twitter de la directora de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus. Dijo que es lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo. Dice Juanita Gobertus, quien intentó disolver, haciendo alusión a Castillo, el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el Estado de Derecho. Con estos elementos saludamos a César Muñoz, precisamente director asociado del Departamento de América Latina en Human Rights Watch. Doctor César Muñoz, bienvenido a RCN Radio. Buen día para usted, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer estar con ustedes. ¿Califican ustedes de lamentable este tema del comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Colombia y México? ¿Por qué? Mire, lo que hemos visto en Perú el 7 de diciembre fue un intento de autogolpe del presidente Castillo. Él intentó disolver ilegalmente el Congreso. Si lo hubiese disuelto, estaría gobernando por decreto, y anunció que iba a reorganizar todo el Poder Judicial, sin darlo. Claramente era un intento de intervenir en el Poder Judicial. O sea, eso es un autogolpe con todas las letras, y tiene que ser condenable. O sea, la defensa del Estado de Derecho y de la democracia no tiene que verse por un prisma ideológico. O sea, yo critico a alguien que toma ciertas medidas porque es y apoyo al que es de mi campo. O sea, así no funciona. La defensa de los derechos humanos es universal y hay que hacerla en todos los casos. Ahora, llama la atención, en consecuencia, y escuchándolo con detenimiento, señor Muñoz, que 4 países como Argentina, Bolivia, Colombia y México estén leyendo otra cosa totalmente distinta, lleguen al punto de exponer esta propuesta de reconocer nuevamente a Pedro Castillo como presidente, pero con un fenómeno de violencia adicional que está acompañando el día a día en el Perú.
¿Cuál puede ser la razón de este tipo de pronunciamiento? ¿Qué tipo de hilos se pueden estar moviendo? Mire, yo no sé qué está por detrás de esta declaración. Ha habido otros gobiernos que han hecho otras declaraciones pues mucho más constructivas, yo diría, y por ejemplo destacaría la declaración del presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que ¿Sí? ¿César? César Muñoz, director asociado. esa presidencia César, en este momento le estaba Hola. entrando una llamada, sabemos que la comunicación es por WhatsApp, le estaba entrando una llamada, por eso lo perdimos ¿Me unos escucha? instantes. Perfecto. Lo escuchamos. ¿Me escuchan ahora entonces? Sí, señor, ahí Sí. mucho mejor. Sí. No, mire, le estaba diciendo que a mí me quisiera destacar la declaración del presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que hizo una declaración mucho más constructiva de apoyo a la presidenta encargada, a Dina Boluarte, y un poco de apoyo al Estado de Derecho, que es lo que es necesario ahora en Perú. Creo que los actores, o sea, la definición. Bueno, sí, tenemos una falla con la comunicación, sabemos que es por WhatsApp, es un poquito difícil el tema cuando se hacen las llamadas por WhatsApp, vamos a intentar mejorar el canal de comunicación para establecer ese alcance de lo que ha estado afirmando en las últimas horas Human Rights Watch, específicamente la directora para las Américas, que es Juanita Gobertus. Clarísimo, ¿no? Sí, porque dice de todas maneras, César Muñoz, que está claro que en la actitud de Pedro Castillo, presidente peruano hasta la semana pasada cuando se produjeron los hechos, estaba en mente la realización de un autogolpe con todas las letras, ¿verdad? Y sin embargo, pues hay 4 países que están leyendo una cosa totalmente distinta, no se sabe por qué. O sea, negando quién dio el primer paso, ¿verdad? Que fue Pedro Castillo, cuando anuncia, como ocurrió en el 92 con Fujimori, que estaba dispuesto a cerrar el Congreso y que iba a comenzar una nueva etapa en el gobierno del Perú. Y no se sabe entonces qué es lo que ha ocurrido o qué información tienen o qué propósito hay detrás para un pronunciamiento de esta naturaleza que es rechazado precisamente por este organismo internacional. Mire, Juan Manuel, el último párrafo de ese comunicado conjunto de Colombia, de México, Argentina y de Bolivia cierra ese comunicado de la siguiente manera: solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado. Entonces, ahí hay unos elementos importantes para poder analizar, Juan Carlos. Sí, es muy curioso lo que ha ocurrido porque Pedro Castillo, y lo vio todo el mundo por la televisión, el día en el que iba a votarse una moción de confianza o moción de vacancia, como se dice en el Perú, y en realidad una solicitud de destitución por tercera vez para un presidente pues que ha organizado un gobierno absolutamente inestable, con más de 80 ministros y que tiene investigaciones de la Fiscalía en su contra, pues todo el mundo vio que Pedro Castillo salió y anunció que cerraba el Congreso. Eso se llama golpe de Estado. Y entonces el Congreso, que está muy desprestigiado, tiene un 86% de desaprobación, hizo lo que tenía que hacer, destituyó a Castillo y puso como presidenta a la vicepresidenta, de manera que se cumplió la Constitución. Es raro que ahora aparezcan estos presidentes, o bueno, en realidad no es raro que Nicolás Maduro condene eso, no es raro que lo condene López Obrador, pero es un poco más raro que lo condene el presidente boliviano y el presidente Petro. Y además el argumento del presidente Petro es que se está conculcando el derecho a elegir y a ser elegido, lo cual no es verdad, porque es cierto que Pedro Castillo fue elegido, pero también juró cumplir la Constitución, la violó e incurrió en una causal para ser destituido, y eso fue lo que pasó. Es como si a estos presidentes les pareciera que cuando a uno lo eligen puede hacer lo que le da la gana y puede brincarse la Constitución. Muy raro eso de parte del presidente Petro, de López Obrador, no así de Maduro, que brincarse la Constitución es lo que ha hecho desde el año 2013. Oramos la llamada con César Muñoz. César, ahora sí creo que nos escucha mejor, tenemos mejor calidad. Sí, perdón. Gracias. Por favor, continúe. Estaba hablando del pronunciamiento de Lula da Silva, que usted quería resaltarlo, ¿no? Sí, lo quería resaltar porque me pareció mucho más constructivo. Fue un pronunciamiento
pues reconociendo las dificultades de este momento tan crítico en Perú, pero haciendo o sea, tendiendo la mano a Dina Boluarte, que es la presidenta interina ahora, y mirando adelante. Entonces, me pareció muy positivo, y al final lo que yo creo es que el futuro de político de Perú se va a decidir en Perú. O sea, no lo van a decidir otros países, pero ciertamente ayuda que gobiernos de la región hagan un llamado a favor de la democracia y del Estado de Derecho, y denuncien cuando hay un intento de romper ese Estado de Derecho, que fue lo que ocurrió este 7 de diciembre. Una pregunta final. ¿Ustedes desde Human Rights Watch estarían de acuerdo, abogarían porque se le diera al presidente Castillo la posibilidad de exiliarse? México le ha ofrecido asilo y lo recibe con los brazos abiertos, etcétera, pero hay condiciones que no propician esa salida en este momento en Perú. ¿Ustedes apoyarían que el gobierno actual, el nuevo gobierno del Perú, le permitiera salir a Castillo hacia cualquier país que lo quiera acoger como asilado? Mire, no es un tema en el que nosotros, yo creo que nos pronunciaríamos. Es una cuestión que podría surgir, se podría entender con una negociación interna de Perú. O sea, eso, digamos, es algo que podrían hacer. Y la posición de Human Rights Watch es que la ley se tiene que cumplir. Entonces, cuando hay violación de la ley, tiene que haber investigación, tiene que haber, si hay evidencias, tiene que haber un juicio. Ese es el Estado de Derecho. Entonces, a Pedro Castillo, o sea, inició todo esto por las investigaciones de corrupción contra él. Él tiene 6 investigaciones de corrupción iniciadas por la Fiscalía, y el día en que se iba a votar la vacancia de él, el 7 de diciembre, sustentada por estas investigaciones, es cuando tomó estas acciones contra el Estado de Derecho. Entonces yo le diría, o sea, yo diría que el camino no es tapar, digamos, las violaciones de la ley, sino investigarlas. 7:29, le agradecemos a César Muñoz, director asociado del Departamento de América Latina en Human Rights Watch, por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Gracias, César. Buen día para usted, muy amable. Gracias a ustedes.